que en política democrática son tan importantes el fondo de las cosas como las formas. Por eso, y se lo digo con todo respeto, nos ha sorprendido enormemente las últimas afirmaciones suyas o de su ministerio que hemos visto publicadas en los medios de comunicación. Titulares como «Hacienda marca las líneas rojas a los nuevos gobiernos y ayuntamientos» o «Hacienda amenaza a 3 autonomías con suspenderles la financiación», no creemos que sea una forma adecuada de tratar las cosas entre administraciones públicas, ni es una buena imagen hacia los ciudadanos, sobre todo cuando además se concreta en comunidades autónomas donde ha habido un cambio de gobierno, donde antes gobernaba su partido y ahora hay gobiernos de otro signo, donde tenemos responsabilidad de gobierno los socialistas, como la Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón. Además, no sabemos si realmente, como dicen las crónicas periodísticas, ha habido advertencias previas por parte de su ministerio a algunos de esos presidentes. No entendemos cómo antes, habiendo, si es cierto eso, advertencias previas no se han hecho públicas, que es lo relevante, y además también desconocemos, tampoco sabemos si se había tomado alguna medida respecto de una de esas comunidades autónomas que, según los propios informes de su ministerio, colgados en la página web, incumplieron de manera flagrante la regla de gasto, como en el caso de Extremadura. Al menos público no se hizo. Precisamente, señor ministro, entendemos que es ese estilo de hacer política, unido a temas de fondo, como son las políticas económicas que han laminado derechos de los ciudadanos, que entendemos es donde se pueden encontrar las respuestas a la reacción de la ciudadanía y al batacazo electoral que les han propinado en las últimas elecciones. Por eso no deja de extrañar que el presidente del Gobierno achaque los malos resultados a problemas de comunicación. La ciudadanía, señor Montoro, usted sabe perfectamente que no desconoce lo que han hecho, cuáles han sido sus políticas, porque las han comunicado perfectamente y las han sufrido en sus carnes. Por lo tanto, entendemos que su proyecto político, un proyecto político que nosotros hemos denunciado reiteradamente, que se basa en la desigualdad, está agotado y la ciudadanía lo está percibiendo claramente y, más que cambios en la comunicación, lo que quieren es que cambien las políticas y que cambie el Gobierno que las está llevando a cabo. Y vamos al fondo. Su proyecto político ha implicado graves recortes, fuertes recortes que han articulado a través de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Respecto a las comunidades autónomas, sabemos perfectamente que con la distribución competencial que establece nuestra Constitución son las encargadas de prestar los servicios a las personas. Son las encargadas de prestar la sanidad, la educación y los servicios sociales, y esos servicios son los que generan las políticas de gasto más importantes. Casi el 70% del gasto de las comunidades autónomas está dedicado a estas políticas. Y han sido precisamente esas políticas los objetos de recorte en su estrategia de fondo. Y eso lo han hecho a través de 2 vías. Por una parte, no procediendo a la actualización del modelo de financiación autonómica, que en muchos casos tiene serios problemas. Y precisamente la ley lo que preveía era su actualización, no antes. Antes no había actualizaciones, preveía su actualización y ustedes no lo han hecho. No lo han hecho y eso ha perjudicado seriamente a bastantes comunidades autónomas. Pero además, sobre todo, lo que les ha perjudicado es la fijación del esfuerzo en la consolidación del déficit que ustedes les han posicionado, les han fijado.
Y eso es lo que ha sido más grave. En cuanto a las entidades locales, lo que realmente han hecho ha sido cambiar fundamentalmente la normativa reguladora y unas entidades que han hecho de colchón, en muchos casos, para atender los desaguisados que se estaban produciendo en la sociedad, que han perjudicado a familias y a personas. Lo que han podido hacer las corporaciones locales con la nueva normativa difícilmente lo van a poder llevar a cabo. Y eso realmente es un cambio de modelo, porque la Administración territorial, que es un ayuntamiento de acuerdo con la Constitución y que tiene que atender a la comunidad vecinal, difícilmente lo puede llevar a cabo siendo una Administración que es simplemente una Administración y además tutelada. Las cifras del ajuste las conoce perfectamente, las voy a recordar. En 2011 hemos pasado de un déficit de las comunidades autónomas más entidades locales de 63.344 millones a una previsión para 2015 de 7.868, con lo cual el recorte ha sido de 55.476 millones, o será a finales de este año, mientras que lo que responde a sus competencias más directas, que es la Administración central más la Seguridad Social, sencillamente se habrá limitado a recortar 145 millones, de 37.921 a 37.776. Como ve, es absolutamente desproporcionado el ajuste en un subsistema y en otro. Incluso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha dicho en sus informes que los objetivos fijados para las comunidades autónomas, para algunas de ellas, van a ser de muy difícil cumplimiento. Señor ministro, en definitiva han renunciado a corregir nuestro déficit principal en relación con la media de los países de la Unión Europea, que son nuestros ingresos, y lo que están haciendo, y lo ponen de manifiesto en la actualización del Plan de Estabilidad, es mantener ese nivel de ingresos, que es especialmente bajo respecto de la media de los países de la Unión Europea, además ahora anunciando rebajas fiscales, seguramente debido al crecimiento de las bases, por lo tanto, consolidando ese modelo de una recaudación especialmente baja en relación con los países de la Unión Europea y, por descontado, para conseguir el equilibrio de las cuentas, recortando más, todavía más, los servicios públicos que van a continuar afectando a la sanidad y a la educación y a los servicios sociales. Entonces, no entendemos por qué no han puesto en práctica otras políticas bien distintas que tengan que ver no con la asfixia financiera de las entidades locales y de las comunidades autónomas, sino con todo lo contrario. Pero claro, cuando vemos cuál es su modelo, el modelo que pretenden ir consolidando, que lo que hace es consolidar también la desigualdad, lo entendemos perfectamente. Lo entendemos perfectamente. Mire, señor ministro, nosotros el principio de estabilidad no lo ponemos en duda, en absoluto. Entendemos que las cuentas tienen que estar equilibradas a lo largo del ciclo para que no tengamos más problemas con nuestro endeudamiento y que los desequilibrios no lastren las posibilidades de crecimiento de nuestra economía y de que se pueda repartir adecuadamente la riqueza. Pero lo que no podemos compartir de verdad es que, en cuanto a estar de acuerdo con el principio de la estabilidad, eso implica necesariamente una determinada política. Podemos estar de acuerdo con el principio de estabilidad, pero las políticas son decisiones que se toman y que pueden ser lo mismo de consistentes que otras, pero que tiendan a un crecimiento mayor del sector público, a dar más músculo a ese sector público para que pueda de verdad tener más capacidad de redistribución de la riqueza y conseguir una cohesión social mucho más evidente. Y eso de verdad que no lo vemos en todo lo que ustedes están haciendo, en todo lo que están impulsando y en el modelo que están consolidando, cuando lo que pretenden es, ya con un horizonte del 2018, consolidarlo
y mantener los poderes públicos en unos niveles raquíticos muy mínimos para que puedan llevar a cabo sus funciones redistributivas. Y, por lo tanto, nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con lo que ustedes están haciendo, pero sobre todo con lo que están planteando de cara al futuro. Y me gustaría que me dijese exactamente si lo que pretenden va a ser bueno para el conjunto de la ciudadanía, si las rebajas que están anunciando como medida electoral van a ser buenas para la ciudadanía, sin contarles que eso implica necesariamente recortes y más recortes todavía hasta este horizonte del 2018 en sanidad, en educación y en atención social. Muchas gracias. Gracias, señor Rangel. Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.